Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, viernes 12 de noviembre, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 17, versículos del 26 al 37. Nos dice la santa palabra de Dios. Como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días en que regrese el Hijo del Hombre. La gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca, y llegó el diluvio, y todos murieron. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y todos murieron. Así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. En aquel día el que se encuentre en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a sacarlas. Y el que esté en el campo, que no regrese a su casa. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de conservar su vida la perderá, pero el que la pierda la conservará. Les digo que en aquella noche, de dos que estén en una misma cama, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. Le preguntaron entonces: ¿dónde ocurrirá eso, Señor? Y él les contestó: donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Continuación del Evangelio de ayer. Recordemos el día de ayer, cuando comenzaba este relato de Jesús, estas conversaciones con Jesús con tinte escatológico, lo que sucedería al final de los tiempos. Compartíamos dos perícopas: la venida del reino de Dios, donde reflexionábamos qué es el reino de Dios, quién personifica el reino de Dios, cómo sería esa venida, que no vendría de una manera aparatosa o con bombos y platillos, como se diría. La segunda perícopa que reflexionamos ayer, el día del Hijo del Hombre, donde Jesús, de pasar a responder a la pregunta de los fariseos, hace una advertencia a sus discípulos. Les dice Jesús: días vendrán en que desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. También Jesús advertía a sus discípulos sobre los falsos mesías que vendrían. Te dirán: vete aquí, vete allá, pero no los sigan, decía Jesús. Hoy en el Evangelio dice en el versículo 26, como sucedió en los días de Noé. ¿Qué sucedió en los días de Noé? Dice Jesús: la gente se casaba, comía y bebía. Así sucederá en ese día. No está diciendo Jesús que casarse, que comer y beber esté mal. Lo que Jesús intenta enseñarnos es la respuesta a la pregunta más trascendental y que todo hombre se hace a lo largo de la historia del hombre. Desde aquel momento en que el hombre, como habíamos dicho en la reflexión anterior, conoció lo que es la muerte, el misterio de la muerte, la gran pregunta que todo ser humano se plantea y a la cual quiere llegar a una conclusión y quiere entender el sentido de la muerte. Pero ¿cómo vas a entender el sentido de la muerte si no entiendes el sentido de la vida? Muchos quieren saber morir, pero ¿cómo vas a pretender saber morir si no primero te ocupas en saber vivir? Hacemos referencia al libro del Génesis cuando hablábamos que el plan original de Dios era que el hombre tenga vida y vida en abundancia. De hecho, para eso vino Jesús, para que el hombre tenga vida y vida en abundancia. En otras palabras, Jesús vino a restablecer
Jesús vino a recomponer lo que en el género humano se había descompuesto. Jesús vino a enmendar, vino a recomponer, a componer lo que estaba descompuesto. En la creación todo era hermoso. Dios mismo lo había dicho, y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Pero el hombre, por la libertad que Dios le dio al hombre, Dios le había dicho al hombre: del fruto de ese árbol que está en medio del jardín, ni siquiera lo toques, porque el día que lo hagas morirás irremediablemente. La consecuencia que si el hombre alargaba su mano, la consecuencia de que si el hombre desobedecía a Dios era la muerte. El hombre decidió y conoció lo que es la muerte. Desde aquel momento la muerte entró en la creación. El hombre empezó a experimentar lo que es la muerte. Y el hombre es expulsado del jardín del Edén. Entonces, habíamos dicho en reflexiones anteriores, ¿qué es la muerte? Sino vivir lejos de la presencia de Dios. Y eso no nos va a graficar en todo el Nuevo Testamento. ¿En qué consiste eso? Principalmente el apóstol San Pablo y el mismo Jesús, que hoy quiere enseñarnos un nuevo estilo de vida. ¿En qué consiste ese estilo de vida? Pues recordemos, los fariseos le plantean a Jesús la pregunta: ¿y cuándo será la venida del reino de Dios? Ellos están queriendo saber cuando Dios venga a juzgarlo, ¿cómo será? Jesús, en este versículo 26-27, nos habla ya de una manifestación gloriosa de Él. Como en los días de Noé. ¿Cómo vivían ellos? Se casaban, comían y bebían. Pero ¿cómo vivían ese casarse, ese comer y ese beber? ¿Qué sentido le daban al casarse, al comer y al beber? Se preocupaban más en satisfacer su propio cuerpo, más que en otra cosa. Se preocupaban más en el placer personal que en saber vivir bien. Y así ellos, cuando Noé entró en el arca, escuchó la voz de Dios e hizo lo que Dios le pidió, el resto murió, dice Jesús en el Evangelio de hoy, perecieron. En los días de Lot, no nos quiere decir en el Evangelio Jesús que va a caer fuego, azufre del cielo y va a exterminar todas las ciudades como en los días de Lot. No, hace referencia a lo que ellos hacían, como en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, que destruyó a todos. Así sucederá en el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en el terrado tenga sus enseres en casa, que no baje a recogerlos, y de igual modo el que esté en el campo, que no se vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot: quien intente preservar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. En los días de Lot, la gente se preocupaba en varios afanes de la vida. Hay que comer, hay que beber, hay que construir, hay que sembrar, hay que vender, hay que comprar, hay que trabajar. ¿Y todo eso para qué? Para satisfacer mis necesidades propias. Y me centro más en eso, lo que hoy llaman el hedonismo, la cultura del propio cuerpo. Y lo que yo pienso y lo que yo quiero y como yo pienso y como yo quiero. Entonces, vivir una vida a mi manera. Y dice Jesús: ¿y qué sucedió con la mujer de Lot? Cuando salía, recordemos, ella volteó y miró atrás lo que dejaba. Hoy Jesús tal vez nos llame a no voltear y mirar atrás, porque el que quiera preservar su vida la perderá, y el que desprecie su vida la salvará. Quien pierda la conservará, dice Jesús. Y eso lo entendió bien San Pablo, porque él llegó a decir: para mí el morir es vivir. Para mí el morir es una ganancia. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, mas Cristo
vive en mí. Decía en la carta a los Filipenses, San Pablo, ya no sé qué escoger, si partir, está diciendo San Pablo, ir a encontrarme con Jesús, y dice él, eso va a ser lo mejor que me puede suceder a mí. Pero por otro lado, le miro a ustedes, dice San Pablo, y sé que me necesitan, y a ustedes les conviene que yo me quede todavía acá. Pero si fuese por mí, yo escojo ir a encontrarme con el Señor. Es que San Pablo entendió el sentido de la vida y cómo hay que vivirla. Y ahí se hace en él realidad estas palabras de Jesús: quien quiera preservar su vida, la perderá, y quien pierda, la conservará. Eso fue lo que hizo San Pablo. Apreció más vivir en Cristo que vivir a su propio estilo. Entendió el sentido de la vida. Por eso entendió lo que es la muerte. ¿Y qué es la muerte para el cristiano? Vivir lejos de la presencia de Dios. Por eso Cristo vino para ganarnos la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando Jesús vence las ataduras de la muerte, muriendo en la cruz, cargando con nuestros pecados que son los que nos llevan a la muerte, eso Jesús crucificó en el madero. Jesús sepultó nuestros pecados. En el sepulcro los dejó sepultados y salió Jesús resucitado y victorioso, ganando para nosotros la vida eterna. Desde aquel momento la muerte ya no tiene sentido, ya no pesa sobre nosotros. Es lo que San Pablo nos explica a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Entonces, con la resurrección de Jesús, Jesús gana para nosotros la vida eterna. Ya no tiene sentido la muerte. Por eso San Pablo dice, el morir es vivir, el vivir es Cristo. Estar en presencia de Dios es ganar la vida eterna. Por eso San Pablo quiere irse para encontrarse con Cristo, que es Dios. Y estar en presencia de Dios, estar en la perfecta amistad de Dios, eso es la vida. Y entonces la muerte, ¿en qué consiste? En vivir lejos de Dios. Por eso hay una frase rara en labios de Jesús en el Evangelio de hoy, en el último versículo, donde dice, cuando los fariseos y los discípulos le preguntan, entonces le preguntaron, ¿dónde, Señor? Ellos quieren saber la fecha que sucederá todo esto y dónde va a ser. Es que queremos la precisa. ¿Para qué? Pues para prepararnos sobre la hora, como es nuestra costumbre. Cuando vamos a hacer algo importante, hacemos todo lo menos importante y luego nos preparamos sobre la horita. Pero Jesús le responde, ¿cuándo y dónde? Esa es la pregunta. Jesús le responde, donde esté el cadáver, allí se reúnen los buitres. Es que los buitres se alimentan de cadáver. Frase rara en labios de Jesús. Los buitres se alimentan de cadáver. ¿De qué nos estamos alimentando hoy? ¿De pudredumbre? ¿De qué te estás alimentando hoy? ¿Dónde están los muertos? Ahí se reúnen los buitres. ¿Estamos realmente viviendo o estamos putrefactos, pudriéndonos en el lugar de los muertos? Ya sabemos que morir es estar lejos de la presencia de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos comportamos? Se adelantó Jesús a explicarnos, a graficarnos cuál es la actitud, cuál es el estilo de vida. Lo que sucedió en época de Noé, lo que sucedió en la época de Lot. ¿Cuál es nuestra actitud? Miramos para atrás lo que hemos dejado, miramos nuestro pecado y nos alimentamos día a día de eso. ¿De qué te estás alimentando? Donde está el cadáver, allí se reúnen los buitres. Pero tú no olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.